Y esto es para que, a ver, vos que estás en tu casa, puedas dialogar con tus amigos, con tu familia, por ahí con tu pareja, ¿por qué no con tus hijos? Y empecemos a analizar qué es lo que se podría haber hecho y no se hizo. Y en este punto tiene que ver con un joven militante, muy joven además, que lo único que quería era ayudar, era proteger a aquellos más desprotegidos, valga la redundancia. Y estamos hablando de Tiago Ares, de Santiago Ares. Es el que idea, justamente porque se entera de un dato que ahora vamos a hablar con su familia, la guagua, que no se pudo... no se pudo, ¿cómo se diría? Registrar, ahí está. No se pudo registrar porque en realidad estaba ocupado, ya estaba usado, y sí se hace el plan Cunita. De ese plan Cunita, que después, durante muchísimos años, se habló peste, se dijeron muchísimas mentiras, y acá es donde yo te digo que analices con tu familia, con tus amigos o con tus hijos, de la veracidad de las cosas, de lo que es cierto y de lo que no, y del esfuerzo de un montón de personas que cuando empiezan a trabajar por el bien del otro terminan ensuciados por una parte muy chiquita de la sociedad que lo único que quiere hacer es daño, nada más ni nada menos. Vamos a saludar ya a la familia de Tiago, porque aquí está Álvaro Ares. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, gracias. Para que te pase el micrófono, Andy, ¿cómo va? Sí. Bien, acá ¿Bien? estamos tratando de reivindicar el plan Cunita y obviamente la figura de Tiago con su grupo, que como dijiste al principio, lo único que quisieron hacer con esto es el bien. Exacto, ¿no? Andy, Andrés, Ares, ¿cómo estás? Hola, Avi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá igual, en familia, reunidos con Bruno y con Álvaro. Pues está Bruno Móvil también aquí con nuestro nosotros. Otro hermano Fede no pudo venir porque se está mudando, pero al lado suyo propio, donde él trabaja también. Nada, contentos, la verdad, de que estén nuestros amigos, nuestros compañeros y compañeras acá en Bolívar. Este espacio que se armó un poco para también reivindicar estas cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, Álvaro, me gustaría empezar con vos, que sos el papá de Tiago, además, que me cuentes un poco cómo era y además vos estuviste desde el minuto 1 cuando comienza la idea de generar el plan Cunita. ¿Por qué lo hace? Y este plan surge a partir de una clase en la facultad donde él se entera que el índice de mortalidad más importante infantil que había acá en la Argentina era no por desnutrición como habitualmente uno piensa a priori, sino como por lo que se llama colecho, siempre hablando de zonas marginales, ¿no? Sí, no es claro. lo mismo el colecho en Barrio Norte que No, por supuesto. en otros sitios, donde los chicos viven hacinados generalmente, en familias numerosas, en el piso, ni siquiera... Muchos duermen en la misma cama. Muchos en la misma cama, y sufren estos accidentes de asfixia o de muerte súbita, tanto bebés como mamás, tengo entendido, no solo, quizá por otras causas, pero... ¿Cuántos años tenía Tiago cuando descubre este dato? 23 más o menos, sí. 23, Y ahí dice, yo voy a generar un bien, diríamos. Se me tiene que ocurrir una idea buena. Bueno, no sé, no creo que haya empezado así, simplemente no te olvides que Tiago era un militante de la Cámpora en ese momento, diseñador gráfico de la Cámpora también, y obviamente su sensibilidad natural se agrega. Yo creo, mira, te voy a decir, creo que es el producto... él tenía muy claro sus referentes políticos, Néstor y Cristina, Sí, ¿no? sí. Desde muy chico. Que tiene las 3 banderas del justicialismo, ¿sí? La independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Yo creo que reúne totalmente esos principios. Y este producto surge de esa sensibilidad y de esa ideología política. Es decir, no es, digamos, casual que todo el grupo que se eligieron como alumnos y amigos y estudiantes no solo hicieron este producto, sino también muebles, mobiliario para escuelas, por ejemplo, que ya te va a avisar Gaspar después, te va a contar. Sí. Un proyecto de agua potable, nada más ni nada menos que para el Chaco.
Es decir, han ganado un premio muy importante, que es el premio Innovar. Entonces, ya te digo, la idea de ellos y la sensibilidad de estos chicos no solo era por la política, sino por cómo eran ellos. Ellos pensaban... es simplemente poder contribuir, ayudar, y por eso te decía lo de la buena idea, diríamos. La buena idea de poder ayudar al otro. Claro. De ver al otro como otro. Exactamente. Además, como alumnos de la UBA, pensaban que ellos tenían que devolverle a la sociedad lo que la sociedad les había otorgado. Donde nadie, digamos, sabe cuando se entera de que está haciendo una carrera que pagan otros que no tienen acceso. Totalmente. Entonces, de alguna manera, yo creo que ellos honraron la vida. Es la palabra más linda que puedo decir. ¿Andy? No, bueno, acompaño lo que dice mi viejo. Creo que Santiago era un pibe excepcional en ese sentido, que aparte enamoraba a otros compañeros para que se sumen. Él cuando empieza a militar en la facultad, recién empezaba a entender por ahí, o a pensar en el peronismo, a pensar en el kirchnerismo en esa época, que fue lo que un poco nos convocó a todos como familia también, porque no sé si te acordás, Bruno, que discutíamos bastante sobre esto, ¿no? Si nos gustaba o no nos gustaba. Y la verdad es que a Tiago se junta con dos amigues de la universidad, que bueno, hoy una de las compañeras no pudo venir. Y bueno, le preguntan, che, ¿qué te parece si armamos una agrupación acá en la FADU? Y la FADU era un lugar difícil para hacer política porque es medio snob por momentos. Y bueno, armaron la BKF, hasta le pusieron un muy buen nombre a esa agrupación y enamoró desde el principio, desde apenas entró a la universidad, pudo lograr que un grupo de gente se le acercara y empezara a militar con él. Y creo que empezaron a tener una mirada sobre el diseño industrial distinta a la que se venía dando, que era una mirada más comprometida con la sociedad, ¿no? Con lo público. Así que nada, me parece que en ese sentido logró desde que inició hasta que terminó con este producto hermoso acabado. Una cuando misión, te dijo, sí. Cuando te contó que era el proyecto que quería hacer, más allá de los otros proyectos, ¿no? Pero hoy nos convoca el Plan Cunita porque fue el más denostado, diríamos. Sí. De hecho, hasta llegó a la justicia con distintas denuncias. Sí. Siempre de la misma persona, pero bueno, de todas maneras, ya después nos vamos a ir involucrando en eso. Pero cuando te llegó y te contó, mirá, yo quiero hacer esto, quiero hacer la guagua, pero bueno, no se pudo registrar, como me decía. Y medio que la tenían medio en secreto, los contaba, no los contaba, decía, no les puedo decir, es algo que tiene que ver con... estaba bien, porque bueno, nosotros también nos jugábamos un poquito a eso, pero bueno, cuando nos cuenta fue increíble. Fue increíble porque bueno, logramos ver esto que después les va a contar Gaspar, no voy a decir nada. Sí. Que nada, fue la verdad que fue increíble. Fue increíble. Siempre nos llenaba de alegría las cosas que presentaba. Porque él tenía mucho sentido del humor. En general, todos ellos tienen un humor muy especial, son ácidos a veces. Y salen a alguien, me imagino, ¿no? Claro. No. Yo más que me confié de ellos. Y en realidad te digo, por ejemplo, esto que dice que él no contaba, no quería contar, quería contar un poquito. Era como cuando yo gritaba los goles antes de tiempo, me decía, papá, lo que más. Entonces, ese era el tema, ¿no? Está muy bien. Sí, algo así. No, y básicamente me parece que, bueno, cuando termina de mostrarnos y de contarnos esto, ya un poco sabíamos, pero bueno, estábamos contentos, estábamos muy contentos. Bruno, ¿qué era Tiago? Tiago era brillante, sobre todo. Era muy inteligente, muy creativo. Podía combinar distintas cosas de una manera bastante original. Y siempre tenía estas cosas. Cuando surgió lo del Plan Cunita, en algún punto yo creo que no sorprendió, porque ya todo lo que venía haciendo él siempre tenía esa cosa de brillantez y esa cosa de siempre estar apuntando hacia un objetivo social, político, comprometido, algo que tenga alcance, que tenga impacto real y profundo en la sociedad, con buen diseño, con una capacidad increíble para generar cosas muy atractivas, muy útiles y de muy buena calidad.
Y bueno, y también de saber rodearse de buenos compañeros y de armar buenos equipos para realizar todas estas cosas. Así que después, bueno, el proyecto fue creciendo, se hizo inmenso, se aplicó y ahí ya fue maravilloso, digamos, pero la idea era como, no sé, natural, le salía como naturalmente en algún punto de todas estas cosas. Eso. Hoy Tiago no está con nosotros, está acá igualmente, yo soy una convencida de eso, está acá, nos está escuchando y nos está acompañando, pero hay que decir que también era un joven que una de las cosas que no se podía negar era que siempre quería que el otro estuviera un poquito mejor. Que si él podía aportar ese granito de arena, por eso te digo que este programa lo veas, después te quedes para el documental obviamente, pero que este programa lo veas, que transites todas estas experiencias de vida, porque es importante para vos que por ahí estás en tu casa, querés militar, no te animás, bueno, por ahí es la puerta. Y también para vos que decís, ¿yo cómo puedo contribuir? Bueno, por ahí tenés otra puerta, porque acá tenemos vastos ejemplos de lo que significa poder trabajar con el otro. Si vos hoy tuvieras que darle a Álvaro un mensaje o un agradecimiento, diríamos, por este plan, por todo lo que se generó, por toda esta movida, a favor y en contra, ¿no? Porque después el tiempo, viste, pone todos los melones en su lugar, los acomoda. ¿Cuál sería? ¿Qué dirías? ¿Qué desearía yo? Y, bueno, obviamente me encantaría que este plan se volviese a poner en práctica. Todo, se paró en el 2016. Claro, porque fundamentalmente, más allá de lo lindo, de lo estético, realmente de la calidad que tiene, bla, 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 lo importante es que salvaba vidas. Y eso creo que es lo que me parece que no vieron estos jueces y estos fiscales y la denunciante, ¿no? Me parece que se olvidaron que el eje de este plan que hizo el gobierno de Cristina es un plan que salva vidas, tanto de madres como de padres, como de hijos, es decir, no solo bebés. Entonces, que se podía pasar de generación en generación, que tenía un montón de aplicaciones y que, como decía la frase de posicionamiento, era un comienzo de vida equitativo. Que los niños de zonas carenciadas y marginales tuvieran lo mejor, no algo como para zafar y nada más. Entonces creo que sí, mi deseo más grande es que se reivindique el plan Cunita y, por supuesto, en la parte que nos toca familiarmente, la memoria de Tiago y sus compañeros que, como te dije antes, su intención solamente fue hacer el bien y nada más. Y por otro lado, te digo, creo que ni siquiera tomarlo como revanchismo ni nada por el estilo, porque no somos de esa clase, pero sí es un tiempo de revancha, que esta justicia que llegue al final, pero que llegue, todavía faltan algunos detalles, y que no nos acostumbremos a pensar de nuevo como que van a comenzar a decir que esto salió así el fallo porque estamos en un gobierno peronista. Bueno, eso ya se lo dijo igual, ¿eh? Me imagino. Ya se dijo, sí. Pero me gustaría creo. Me gustaría que se lo frenen, ¿no? Se lo frenen de alguna manera con alguna sanción, porque esto de cualquiera poder hacer denuncias, porque sí, me parece que no habla de una justicia seria. Cuando hablamos de denuncias porque sí, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de una denuncia que hablaba de la longitud del Moisés, de la fabricación, ¿no? De la cuna, de los materiales. Hablamos de que además cuando se presenta en la denuncia la cuna o bueno, todo lo que integraba el plan, era todo mentira. En realidad se presentó algo que no era lo real, diríamos. En realidad fue así, ¿no, Andy? Sí. Bueno, Bruno, pero vos. Sí, claro. Según tengo entendido, la causa comparaba este kit con un rejunte de cosas que no tenían nada que ver.
Y después, bueno, con los detalles técnicos... Y que en ningún momento se comparó, o sea, porque en ningún momento se tuvo en cuenta de hacer una buena investigación, diríamos, ¿no? Con los elementos propios. Mercado Libre. La comparación Mercado Libre. Comparación Mercado Libre. Sí, la comparación Mercado Libre porque Graciela Ocaña salió a recorrer 11, en ese momento por ahí Mercado Libre no estaba tan en boga, pero es como si yo hoy me metiera a averiguar precios por ahí, que están muy distantes, incluso, bueno, ahora se encuentran más caros todavía, pero de la realidad, cuando el objeto que se hizo, que es un objeto diseñado en todo sentido, no es que voy y compro una cuna, es un plan, o sea, tiene una razón de ser. Si no, cualquier persona más o menos juntaba unos pesitos y sí iba a comprar una cuna, pero tampoco es una cuna, es una Claro. tiene un tiempo, tiene un manual, que bueno, después nos van a estar contando los chicos, yo no me quiero adelantar, pero la verdad que es un proyecto enorme. O sea, detrás de esto hay médicos, o sea, no solamente diseñadores. A ver, Claro. Había un ministerio, había asociaciones de médicos, o sea, digo, había gente que sabe mucho, incluso fueron con IRAM a hablar, y bueno, por una cuestión de tiempos no se pudo dar el sello, pero en realidad no había problemas reales. Esta señora lo que buscó fue gente aliada dentro del INTI y buscó hacerle mella ahí. Bueno, Bruno sabe algo y quiere contarle. No, simplemente quiero destacar que en ningún momento hubo ningún problema real. Me diste la idea con lo del problema real. Sí. Todos digamos, las respuestas de la gente que lo recibió, que lo usó y de los bebés que lo utilizaron y todo ese tipo de cosas fueron siempre palabras de agradecimiento y de que el producto era una cosa espectacular y de no poder creer que se contara con esto y de amor y todo ese tipo de cosas. En ningún momento hubo ningún tipo de problema real. Entonces era todo un problema paralelo que solo existía en expedientes. Después los detalles, no sé, habrá muchos detalles, pero la realidad es que solo trajo beneficios. Un detalle que quiero contar, hablando de detalles, que una vez que esto se presenta en la nave de las ciencias con Cristina y demás, que Tiago sube a saludarla, ya había una nota de Infobae hablando de problemas inexistentes, y no te acordás que nos fuimos con los chicos ya pensando y diciendo, no puede ser, ni siquiera salió y ya saben que está mal, o sea, ya sabían que estaba todo mal, era terrible. Si alguien la busca, esa nota, no sé si la habrán borrado, pero debe estar como, viejo, déjenos llegar a casa. Claro, aunque sea. Aunque sea, Aunque sea, dejan de hacer una y después de última criticarla. Tremendo, claro. sí. Si les parece, bueno, ustedes se van a quedar un rato más, dale, porque así seguimos analizando un poco y poniendo blanco sobre negro esta verdad sobre la mentira, si se quiere, como la película. Vamos a ver qué es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner hace horas nada más. Y yo quiero terminar también haciendo un homenaje a un joven que ya no está y que es un poco también esto que estoy diciendo ahora. Teo Ares, Santiago Ares Tiago, fue un joven militante que tuvo la idea, a partir de enterarse de cuál era la causa de mortalidad infantil más importante de los bebés recién nacidos, lo escuchaba a su padre hoy cuando contaba que cuando Tiago le preguntó, papá, Tiago estudiaba diseño industrial y antes de morir en el 2016 alcanzó a obtener su título de diseñador industrial. Dice que le preguntaba, papá, ¿cuál es para vos la causa de mortalidad de los bebés, de los recién nacidos y demás? Bueno, decía, desnutrición. No, colecho. ¿Y eso qué es?, le pregunta el padre. Gente que por ahí no tiene las comodidades de tener una cuna, un Moisés, y pone a su bebé en la cuna. Y entonces el bebé muere asfixiado. Y entonces pensó un plan que le puso el nombre de cunita. Cunita lo copió de Finlandia, él me lo comentaba, pero lo hicimos mejor que los de Finlandia. Lo copiamos, sí, hay que copiar. Lo que es bueno es que las buenas ideas hay que tomarlas y copiarlas. Y era un Moisés con una muda de ropa, o sea que la mamá, que no tenía las comodidades en su casa para tener una cuna, un Moisés, tuviera
la oportunidad de tener a su hijo como Dios manda, como los demás. Y cuando me vinieron a contar el plan, la verdad que me enamoré de ese plan porque me había pasado algo en el sur, allá por los años 80, militábamos muy fuerte, y una pareja de militantes nuestros que se había casado y ella había quedado embarazada, tuvieron un bebé y les pasó eso. Y a mí se me vino, cuando Tiago me vino a contar ese proyecto, se me vino a la mente aquella imagen desolada de Hugo y su compañera, que había muerto su bebé de pocos días, asfixiado en la cama entre los dos. Y se hizo una denuncia de esos dirigentes o esas dirigentas que, bueno, que ya todos conocemos, escuchamos y sabemos, no vale la pena tampoco el nombre. Bueno, de hecho, habíamos llegado a distribuir de los, creo que eran 80.000 unidades las primeras, se llegaron a distribuir, creo que 40.000, y quedaron unas 20 y pico de mil que fueron confiscadas por aquel juez pistolero, no lo voy a nombrar, todos lo conocen, que estuvo a punto de querer quemarlas inclusive. Se intentó quemarlas, que finalmente alguien con algo de racionalidad todavía en el Poder Judicial le dijo, no hagan eso. Me contaba Nico Krepla que el otro día que se distribuyeron bastante irregularmente las 20.000, pero fracasó y se frustró un plan que en los principales países del mundo ha dado mucho resultado para evitar la mortalidad de los bebés por asfixia en lo que se denomina colecho. Bueno, como estábamos hablando y vamos a seguir recorriendo la historia de Tiago Ares, la historia del Plan Cunita y también su militancia, su comportamiento dentro de la facultad. Ahora nos venía contando ya la familia, pero ahora voy a presentar a alguien que lo conoció desde el lugar de docente y también a otra persona que lo conoció desde muy chico, eran amigos, militantes. Bueno, vamos a ver si lo pronuncio como corresponde. Gaspar Iguañura Lorge. ¿Perfecto? Muy bien. Impecable. Gracias por estar con nosotros. Y también a María Eugenia Avila Díez, gracias. Te dicen Mario, ¿no? Maru. Maru. Listo, entonces, Maru. Bueno, Gaspar, a ver, contame un poquito. ¿Cómo era Tiago? ¿Cómo empezaron con la militancia? Bueno, yo a Tiago lo conozco a través de otros compañeros, de los otros dos con los que formamos Polenta. Santiago estudiaba diseño industrial junto con ellos. Yo tenía ya junto con uno de los chicos, Andrés, un emprendimiento en donde trabajábamos juntos, un estudio de diseño en donde trabajábamos con sitios web y bueno, una especie de una semilla de lo que luego fue Polenta. A Santiago lo conozco a sus 19 años, o sea, ya de la primera vez que lo vi fue fascinante como el encuentro con él en un viaje en colectivo. Porque era sorprendente, era algo que se destacaba, de una experiencia, encontrarse con alguien que, digamos, como sobresaliente o... digamos, en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba, digamos, lo que me había llamado la atención, pero era que era brillante, que era muy rápido, que contestaba cosas muy lúcidas y quizás no tan escuchadas para digamos, en una conversación salir siempre como por una tangente o con una respuesta disruptiva que me llamaba la atención aún más sabiendo que era bastante más chico. O sea, yo le llevaba 5 años. Yo lo conozco a los 19 de él. Bueno, me parecía que era un joven. Sí, claro, o sea, yo era joven, pero en esa edad, 5 años, sí, claro. era bastante. Y él era un cohete brillante que, bueno, me sorprendía. O sea, digamos, ese encuentro, digamos, fue eso. Fue como una sorpresa muy grande. Luego, no me dejó nunca de sorprender, pero bueno, entendía que estaba frente a una persona
especial. ¿Y a vos, Maru, te pasó como alumno eso que está contando Gaspar? ¿O cómo lo viviste? Sí, o muy parecido. La verdad es que yo compartí un taller con Santiago, yo en el rol de docente y el de estudiante, creo que fue en Diseño 1, es una materia que es troncal, diseño industrial, y que tiene 5 niveles. Y yo fui su docente en Diseño 1 y en Diseño 3, pero ya en Diseño 1 coincido, era el estudiante que se destacaba, no solo por participar, sino también por siempre querer ver un poco más, o sea, no quedarse con el tema sobre el cual estábamos trabajando puntualmente, sino ver cómo ese tema disparaba o se podía tomar desde otros lugares, siempre ampliando. ¿Te acordás de alguna mirada. anécdota que hayas dicho? Sí, de Diseño 1, recuerdo que estábamos trabajando con tecnologías, tenían que trabajar usar un dínamo para generar energía, y me acuerdo del proyecto de él, me acuerdo como si fuera ahora, fue su primer proyecto para Diseño 1 y era una taza que se calentaba, pero todo tenía que ver con la experiencia manual, era muy Diseño 1, y de hecho el último proyecto de Diseño 1 de él, también, que tenía que ver con, estábamos en la época de reducir, cuando empezábamos con reducir las bolsas Sí. de los supermercados, y él estuvo trabajando en un sistema de bolsas pensado como para la familia, pero siempre muy pertinente, o sea, no solo en los productos, sino en cómo encaraba la investigación para llegar a dar respuestas con esos productos, digo, cómo involucraba a los otros. Es muy normal que en los primeros años los estudiantes sean como autorreferentes, es porque a mí me parece, porque a mí me pasa, y es algo normal y nos pasa siempre, pero digo, él nunca se ponía a él en el lugar, siempre pensaba lo que le pasaba a los otros. No, porque estuve mirando en el supermercado y entonces vi que las señoras mayores, o sea, esa mirada que buscamos de alguna manera enseñar en los talleres de diseño industrial, él ya la tenía, ponía siempre primero en mirar a los otros, eso me sorprendió muchísimo. Y cuando empezaste, no sé si en algún momento te contó qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que pensaba idear, sobre Cunita, sí. ¿te contó? Sí, en realidad ellos en Diseño 3 ganaron un Innovar que les adjudicó con un proyecto que habían hecho en la cátedra, que era TISA, un sistema de mobiliario para escuelas, y como era tutora de ese proyecto, los seguía, ya no eran estudiantes míos, seguían siendo estudiantes de la universidad, pero los iba a haber seguido al estudio, digo que ahí lo conocía Gaspar, para seguirlos en ese proyecto, y ahí fue que me contaron, no sé si fue en el estudio o fue en la facultad, que me dijeron, ¿te acordás cuando hablábamos de lo que pasaba y las cunas de cartón de Finlandia y que qué sé yo, tenemos que hacer eso y en realidad ya lo tenemos y tenés que venir al estudio y lo tenés que ver? Me acuerdo que estaban él y Ale, que es otro de los chicos de Polenta, muy, muy, muy cebados con el tema. Y a partir de eso, cada vez que iba por TISA, en realidad terminábamos hablando de Guagua, que era en ese momento el nombre del proyecto. Sí, sí. ¿Y cómo lo viviste con él en ese aspecto? A mí me llenaba de orgullo lo que estaban haciendo. O sea, me parecía que la intención del proyecto, digo, más allá de lo que del producto, que por supuesto me encanta cómo quedó resuelto, digo, me parece que tiene una resolución en los detalles, una mirada, digo, fuera del producto, verles la pasión a él y a todo el equipo en cuanto a todo lo que trabajaron y lo que se preocupaban por cada uno de los detalles, por encontrar legislación que en el país por ahí no había, y entonces buscar cómo era la legislación afuera, y Maru esto, y veamos lo otro, y las terminaciones y los materiales. La verdad es que trabajaban desmedidamente, increíblemente en el proyecto, y además en un tiempo para lo que es el desarrollo, no de un producto, de un sistema de productos como el que hicieron,
realmente sorprendente. Digo, un estudio de diseño hubiese empleado el doble de tiempo para desarrollar lo mismo, digo, de profesionales. Y ellos le metían horas y laburo y plata para hacer ellos los prototipos y las cosas. Nada, siempre me generó mucho orgullo. Gaspar, ¿cómo te sentís cuando escuchás esto? Bueno, está bueno como la mirada de afuera de Maru, y porque bueno, nosotros estábamos muy adentro. Claro. Cuando... Es lo que decía recién Maru, estaban como muy cebados todos, estaban ahí. Sí, es que cuando Santiago viene con la idea de dar como un lugar para que los bebés puedan dormir y bueno, y de esa manera como evitar el colecho, empezaron como a añadirse a eso como todo lo que además de ese espacio para dormir podría complementar y podría ser como efectivamente como una bienvenida para los bebés y las bebés argentinos y argentinas que, bueno, era un orgullo tremendo poder estar pensando en un proyecto que tenga impacto real, porque también es, digamos, por lo menos en la carrera que yo estudié diseño gráfico, los chicos de diseño industrial, pero pensar en que realmente un trabajo de un diseñador tenga impacto social y de alguna manera, bueno, en el mayor de los objetivos, salvar vidas, pero también comunicar, informar, dar como puntas que el Ministerio de Salud estaba queriendo transmitir a través de todos los elementos de comunicación que también tenía el kit. Era algo totalmente es nuevo para mí, por lo menos, y también estar en el proceso, bueno, de todos esos detalles de la cuna y poder participar de ajustar. Esto está bien, pero acá todavía una muequita más haría que esta cinta se entienda mejor que es acá y no en otro lugar. Entonces, y sí, es eso de trabajar y iterar, que es como algo que nos enseñan, pero sí que se aprende cuando uno está trabajando, que es volver sobre lo mismo para mejorarlo y probarlo y volver sobre lo mismo para mejorarlo. Es algo que sí, que funciona, y así fue. Contame un poquito, Polenta, contame la historia, así, en unos minutitos. Bueno, Polenta surge, digamos, habíamos alquilado una casa en Caballito junto con Andrés, y estaba Alejandro, y bueno, ya estábamos en relación con Santiago, pero todavía no trabajábamos en proyectos, digamos, en conjunto. Había un lugar, un piso, en donde teníamos una mesa larga, donde había como lugar para 4 personas. En un principio pensamos que íbamos a hacer más, como la idea de juntarse con otros profesionales. Y resultó que al poco tiempo ya éramos nosotros 4 los que estábamos ahí. Y habrá pasado no mucho más de un año que un día almorzando, y comíamos bastante polenta, por la facilidad también de poder hacerla, como sí, estábamos trabajando, bajábamos lo más rápido y bueno, y a su vez nos gustaba bastante. Decimos, bueno, ¿por qué no empezamos a distribuir los trabajos de la manera en la que cada uno mejor desarrolle la disciplina que el trabajo involucra? Y así fue como tiempo atrás, por ahí, había cosas más distribuidas de quién tenía ese trabajo o a quién se lo pedían, y empezamos como bueno, ingresa un pedido y lo resolvemos como estudio, lo resolvemos como colaborativamente, y bueno, y eso fue, digamos, como el comienzo de empezar a pensar trabajar en equipo, y bueno, y el equipo era buenísimo. Era buenísimo, sí, tal cual. La importancia, ¿no? Que no es lo mismo que trabajar en grupo, trabajar en equipo, son dos cosas distintas. Totalmente. Sí. Ahora, cuando se enteraron, y sobre todo vos cuando te enteraste, bueno, que es lo que decía Andy hace unos momentos nada más, que no había salido todavía el primer prototipo y ya lo estaban criticando, ya lo habían denunciado, que no servía, que no había una distancia entre los barrotes, que era peligroso, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viviste esa parte? La verdad que con tristeza, porque
cunita fue un proyecto, digo, no es solo el Moisés, pensaron en todo, pensaron en la mamá se puede estar yendo sola del hospital y cómo se lleva todo esto, o sea, pensaron en toda la secuencia de uso, digo, todo lo que en la facultad queremos enseñar o que suceda en ese proceso de enseñanza-aprendizaje está plasmado en este kit. Y claramente los ataques que recibió el proyecto me parecieron de un odio y de una injusticia además infundada, ¿no? en mentiras. Bueno, como ahora finalmente queda demostrado, pero en mentiras que se repiten y lo triste es como pasa con otros temas, ¿no? Como esas mentiras escalan y llegan a generar una conciencia en el colectivo. La verdad es que con mucha tristeza y sobre todo con mucha tristeza por ellos, ¿no? Digo, profesionales argentinos en ese momento a punto de recibirse. Digo, me parece que fue un buen gesto el de la universidad cuando en el medio del conflicto pudo llevar a cabo el homenaje y la muestra como para decir, bueno, esto hacen nuestros profesionales. Digo, es más que diseño de cosas bonitas que se venden y muy bien en Palermo o en otro lugar, digo. Pero esto es diseño que llega a todos, es diseño para las personas reales y para necesidades reales. Y que en un primer momento, a ver, para que quede claro, ¿no? Para poner números, que viste que a veces clarifican bastante, que en un primer momento, cuando se anuncia el plan, estaban incluidas nada más que, ni nada menos, que 200.000 familias. Es un número muy grande. Que vos podés decir, bueno, está bien, en el universo de la Argentina es mucho más grande. Sí, bueno, pero esto así se empezaba. O sea, la idea era que se iba a ir a un sector. Después, obviamente, ojalá se hubiera podido ampliar. Bueno, directamente después se dio de baja. Pero la idea era esa. A vos, Gaspar, ¿cómo te cayó toda esta crítica y demás? Bueno, justo mencionabas algo que para mí es clave en el proyecto, que es entender que la población, la destinataria, ya estaba segmentada y eran las asignaciones universal por embarazo. Sí. Entonces, no era producir kits para luego ver, o sea, para tener kits para la comunidad. Estaba muy claro quiénes iban a recibir ese el sector kit más vulnerable. El sector más vulnerable. A su vez ya estaba segmentado dentro, digamos, de la estructura del Estado, digamos. Es este universo, son esta cantidad de personas y van a ser así los años que siguen. O sea, creo que el número era 150.000 por año. Sí, entonces, eran 150.000 a 200.000 claro, familias porque que se habían dado. Exacto, porque podía variar. Pero lo interesante, por lo menos una de las razones por las cuales nosotros pusimos tanto trabajo y tanto amor, era porque cuando vos diseñás un producto o un conjunto de productos, luego eso se empieza a reproducir. Entonces el trabajo se hace una vez y nosotros apuntábamos a que sí, estábamos produciendo, estábamos diseñando para que eso se repita todos los años por 150.000. Entonces la escala y la magnitud nos ponía en un lugar de responsabilidad muy alta. Entonces era ese un poco el punto de estar trabajando para quienes estábamos trabajando y con esa proyección. ¿Crees que el problema fue la militancia? No, digamos, no sé cuál fue el problema. Entiendo que era un producto, un programa muy bueno, como quizás demasiado, o sea, es muy difícil estar en contra de un programa así. ¿Y porque era bueno y no se había ocurrido a otro, entonces por ahí habría que darlo de baja? La verdad es que no sé, sí que ahí empieza el juego político que es, por lo menos no puedo definir dónde empieza y dónde termina las decisiones o las razones, pero sí, yo creo que efectivamente es político y no tiene que ver con el kit en sí, sino con una cuestión de otro orden, que a nosotros nos puso muy triste porque el trabajo estaba hecho y estaba bien y se podía verificar, y lo pudimos verificar en el tiempo.
Sin embargo, por otras cuestiones ajenas a eso, nos encontrábamos con un proyecto que Triste. se estaba terminando, Sí. muy poco de haber arrancado. Sí, me quedo con lo que vos decías, triste realmente, triste. Gracias, Gaspar, gracias, Maru. Muchas Un gracias. placer. Vamos a escuchar lo que decía Aníbal Fernández en este mismo espacio sobre el plan Cunitas, la denuncia y las mentiras. El Plan Cunita nace como un análisis de lo sucedido en Finlandia desde 1938. Es un programa muy inteligente que lo que busca es encontrar la posibilidad de que determinadas familias accedan a un Moisés, como se llama, y con un montón de otras cosas que tienen que ver con un ajuar para el chico, un ajuar para la madre, un respeto por el otro y que más o menos todos tengamos las mismas posibilidades. Yo quería mis 2 hijos con un Moisés de mimbre, con lo cual este era mucho mejor que eso. Lo proyectamos, lo trabajamos, se hicieron las cosas como corresponde, licitaciones, invitaron a las cámaras, a 70 y pico de empresas, bueno, todo lo que se hizo, y aparecen estas mugres como Caña, como todo ese tipo de cosas, romper lo que siempre hacen, que es romper. Estuvo en el Ministerio de Salud, rompió el plan Remediar, que le daba un remedio a los viejos, a los pibes, a las mujeres embarazadas, a las personas con discapacidad. Lo rompieron y cuando tuvo oportunidad fueron por esto también. 5 años de discusión nos mostró que no había nadie que lo entendiera. No entendían la cosa pública, no podían explicarlo. Entonces inventaron su historia y sobre esa historia nos llamaron a indagatoria y nos procesaron. 5 años dando vueltas, franela, hasta que llegó el momento donde lo tuvieron que elevar a juicio. Cuando lo elevan a juicio, cuando lo elevan a juicio oral y público, comienza el segundo proceso, que es la instrucción penal suplementaria que la hace un nuevo fiscal. Y en este caso la fiscal Baigún, gracias a Dios alguien serio, que hizo, llamó a peritos que estudiaran todo. Y cuando estudiaran todo se dieron cuenta que no hubo defraudación al Estado, que no hubo licitaciones de amañadas ni direccionadas, que no hubo sobreprecio, que no hubo nada de eso, y da por terminado el tema. Y si no hay acusación, se dice en derecho, no hay juicio. Con lo cual el dictamen de la doctora Baigún da por terminado con este tema. ¿Qué lograron con ello? Durante todos estos años quitarle la posibilidad a las mujeres embarazadas, a los chiquitos, a las familias, de tener algo digno para poder tener a sus hijos y no correr el riesgo, como me ha tocado conocer a amigos que les ha pasado eso, de tener que poner a chiquitos en la cama, en lo que se conoce como colecho, y no darse cuenta que entre ellos mismos lo ahogaron al chiquito. Es un desastre que se podía prevenir con un Moisés de esta característica. Bueno, las cosas parece ser que se van poniendo en su lugar como corresponde. Si nos remontamos al 2015, en Tecnópolis, ahí se presenta con Cristina Fernández de Kirchner esto que tengo acá, que era la cuna, que era el cambiador, que eran las sábanas, que además venía con el instructivo de cómo funcionaba y cómo se tenía que armar la cunita, ¿no? Que además también traía batitas, por ejemplo, gorritos, entre otras cosas, mirá, baberos. Realmente era una ayuda sumamente importante para aquellas personas que no podían contar ni siquiera con dinero ni tampoco con la posibilidad de tener una solución dentro de sus hogares más que vulnerables para sus niños. Marco Giampani era amigo de la infancia, militaron juntos con Tiago Ares. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, hablemos un poquito de esto que teníamos acá, ¿no? Porque es más que importante lo que se presentaba, porque el kit, yo presenté algunas cosas, pero en realidad el kit tenía la cuna de madera, el colchón, el juego de sábanas, la ropa para el bebé, la mamá, entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué más? El kit tenía muchas cosas y particularmente lo que tenía era estar pensado para alguien que... Perdón, yo no me di cuenta, sí. Dale. Bien. Estar pensado para alguien que lo necesitaba, ¿sí? Porque recuerdo de alguna charla que estaba pensado para poder subirlo al colectivo a la salida de la maternidad. Venía con un bolso. Venía con un bolso, venía con un portabebé, venía con una guía de cómo cuidarse luego del embarazo, cómo tener salud reproductiva, venía con un montón de cuidados y había algo que el otro día pensaba que me parecía
súper interesante y recuerdo haberlo charlado, que es parte creo que de las críticas, que era lindo y era bueno, ¿no? Porque el otro día, con todo esto, viendo un poco las cosas, recuerdo que una de las críticas o cuando se intentan discutir el precio, las cuestiones, llevan productos del 11, ¿no? De chinos o de baja calidad o que tenían algún otro tipo de fabricación, y lo que tenía la cunita y todo lo que tenía dentro era que era nacional, que era lindo para una madre que recién tenía su familia y para un padre que recién tenían a sus hijos o hijas, y que era bueno, que era de buena calidad. Estaba pensado para que no hubiese una diferencia entre alguien que, y eso lo recuerdo de haberlo hablado con Tiago, ¿no? Como que tenía que estar a la par, no por ser pobre iba a tener un Cualquier arranque cosa, ¿no? diferente, Claro. ¿no? No tener que tener algo de menor calidad, sino que era un derecho a nacer Claro, acá estamos iguales. acá estamos hablando de algodón 100%. Hablamos, por ejemplo, de sábanas, mirá, de cambiadores, que era algo que ayudaba mucho. Mirá lo que era para que vos pudieras, para que tengas una idea. O sea, definitivamente la mamá que no tenía nada, que no tenía absolutamente nada, se encontraba con todo un kit para darle la bienvenida a su hijo esperado, ¿no? Sí, todos los cuidados y los cuidados para ella también, ¿no? Porque Tenía que ver también con un control del embarazo, tenía que ver con un control después de la maternidad, tenía que ver con un control con los niños, con el bebé. Realmente era una cosa de familia, que ahí está la bronca que a uno se le presenta, me imagino vos ni hablar, ¿no? O que dijeran que, por ejemplo, la distancia de los barrotes era peligrosa para la criatura. sí, era todos argumentos que en realidad lo que tendían Fácil era armada, además, también. Sí. a atacar que tuvieran, me acuerdo que era el nombre como de la idea, un comienzo de vida igualitario. El problema es que la gente que no tenía nada iban a hacer con las mismas cosas que los que tenían todo, y bueno, a algunos o algunas les molestaba o les molesta esa situación. Cuando empezaron a idear todo y dijeron, che, a ver, ¿qué es lo que puede tener el kit? ¿Cómo empezaron a contabilizar? ¿El kit tiene que tener determinadas cosas? ¿Qué? ¿Cómo surgió la idea? La idea surge en la facultad, Sí. surge en una clase y surge el prototipo del Moisés o cuna, que lo hacen en pocas palabras a pulmón. Digo, pensando que se pudiera hacer acá, teniendo presente la problemática de entender que era algo que se tenía que hacer en la Argentina, con las cosas que había en Argentina y con un diseño argentino, que era algo que le preocupaba bastante, ¿no? Dejar de importar. En ese momento estaba toda esa discusión, Sí. y querían que fuera algo nacional, y surge el proyecto. Y lo empujan un poco y se le fueron sumando cosas y se fueron sumando participación, el diseño, qué color iba las sábanas, si la ropita tenía género o no tenía género, ¿no? Que fuera un color, que tuviese animales o que tuviese otra cosa, que tuviese trabajo con el Ministerio de Salud para decir, bueno, que además es solo traer al niño o niña al mundo, o también, bueno, no, ¿qué pasa con la madre? ¿Cómo la acompañamos a la madre? Entonces, de ser un Moisés para evitar el colecho, pasó a tener una frondosidad de decir, bueno, no, evita el colecho, cuida al niño, cuida a la niña, cuida a la madre, ¿no? También acompaña a los padres que tienen que paternar a cómo estar con la madre y compartir el momento, cómo leer la guía juntos, y empieza a tener de esa idea de la caja de madera, de cartón para evitar el colecho, que era el primer disparador, termina siendo una respuesta a cualquier familia que traía a su primer hijo, hija, o no su primero. ¿Sentís orgulloso? Sí. ¿Y del trabajo con Tiago? También, la verdad es que de una idea haya terminado una política pública. Yo el otro día charlábamos y pensaba, o me acordé, hubo un momento entre la primera vuelta de las elecciones de 2015 y el balotaje que estábamos
creo que fue por octubre, estábamos en la casa de Fede, su hermano, tomando, merendando. Tiago ya, bueno, estaba bastante avanzada la enfermedad. Y estábamos viendo a Cristina en la tele entregando en una maternidad cunas. Estaba con Guado y estaba con otro funcionario en ese momento. Y lo estaban transmitiendo por YouTube y por Facebook. Lo estábamos mirando en la tele y lo estábamos viendo por YouTube. Y en eso aparece, no sé cómo, un comentario de una madre y una foto agradeciéndole a Cristina. La foto era una cuna en un piso de tierra, en una casa sin revoque, en algún lugar de la Argentina profunda. Y la madre con, obviamente, o no, pero con los recursos que tenía para comunicarse, con muchos errores de ortografía, le agradecía a Cristina que su bebé no dormía en el piso de tierra frío y que había podido tener un venir al mundo más justo, ¿no? Lo recuerdo porque yo se lo mostré en el teléfono y fue como un momento de pensar, bueno, todas estas cosas, ¿no? Toda la política pública, todo el diseño, todas las horas, todo el trabajo, todo el empuje, son para que esa persona sienta la dignidad de que su hijo no duerma en el piso. Digo, ¿no? Y estaba la señora, nos quedamos como, porque uno a veces cuando lo ve así, lo ve con todo, obviamente que le fascina y nos parece increíble, pero quizás no somos los beneficiarios No, claramente. de la cuna, ¿no? Claro. Y eso era lo que a Tiago le preocupaba en la facultad, ¿no? ¿Qué pasaba con los que nos pagaban la facultad pública, pero no iban a ir nunca a la facultad pública? Y bueno, ver la cuna, y no solo ver a Cristina presentando la cuna, sino ver a una mamá que podía poner con su teléfono, con sus medios, una foto de cómo esa idea le había cambiado la vida, una, dos, no importa. No interesa. A Con alguien una basta. Era como... Nada, fue como, bueno, todo ese esfuerzo, si ese nene no duerme en el piso una noche, está como cumplido. Fuiste compañero de militancia, estuviste recorriendo y demás. Cuando empezaron las denuncias y empezaron las críticas, denostar todo el proyecto, ¿cuál fue tu sensación? La sensación fue, bueno, era un contexto en el que se denostaban muchas políticas de Estado. Y era algo que podía pasar, ¿no? ¿Ya lo habían pensado? No. En ese momento, bueno, ni pensábamos que íbamos a perder en 2015, ni pensábamos que algo así podía pasar, y ni pensábamos que algo tan terrible podía pasar. Pero quizás el momento de la denuncia, bueno, era algo que siempre pasaba o que todo el tiempo pasaba, de denunciar situaciones. Quizás el momento como más terrible fue cuando el juez que instruía la causa, que no hace falta ni nombrarlo, propone prenderla a fuego. ¿No? Porque ahí yo en ese momento, recuerdo, daba clases en la facultad, todavía doy clases en la facultad, y estaba yendo a la facultad después del trabajo y leí la nota en el teléfono y me quedaba como esa pregunta, ¿no? Bueno, estamos yendo a la facultad y hay alguien que dice que... Porque se podían no entregar, se podían criticar, se podía... Hasta mejorar, si querés. Mejorar, Sí, todo. investigar todas las situaciones, si había dudas de lo que fuera. Pero ese punto de, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar a alguien para prenderle fuego la cama a un bebé recién nacido que si no va a dormir en el piso? Yo como diciendo, yo entiendo que podamos pensar diferente, me parece bueno que podamos pensar diferente, pero como, bueno, como alguien, como una cuestión hasta de humanidad, ¿cómo le prendés o cómo le sacás a alguien que no tiene nada y que es un niño indefenso dónde dormir, ¿no? Y lo prendés fuego. Y era como, bueno, voy a la facultad a dar clase y ¿qué les voy a decir? Que alguien que ocupa ese lugar de la justicia decide sacarle al que nada tiene lo poco que tiene. Era como, bueno, no sé, desamparo. La sensación era de desamparo, como que no sabía para dónde salir corriendo en ese contexto. Te hago la misma pregunta que decía hace un ratito. ¿Te crees, vos considerás que esto en realidad, o la problemática de esto fue
la militancia, de dónde venían, fue la cámpora, fue... ¿Qué no se les ocurrió? ¿Fue qué? Yo creo que ¿Fue Cristina? para mí el odio a la cuna era la idea que estaba atrás. Era darle un comienzo de vida igual, ¿no? Ya tanto nos hablan Era la igualdad. la igualdad. Para vos el problema es la igualdad. De meritocracia, bueno, van a correr pero con desventaja. Alguien alguna vez, cuando fue el golpe de Estado a Perón, le dijo, nosotros vinimos para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero, ¿no? Y Cristina dijo, nosotros venimos para que el hijo del barrendero sea universitario. Ah. La cunita era, o lo que le molestaba, era que daba igualdad de oportunidades, ¿no? Y romper con la desigualdad a algunos y a algunas les molesta. Creo que el odio a la cuna tenía que ver con eso, con que era el Estado poniendo un piso mínimo para todos y todas para poder salir para adelante, y hasta eso llegó, ¿no? Tremendo. Gracias, Marcos. No, a vos. Un placer. Esto que tengo en la mano es la guía de Cunita. Cunita es el plan, se llama Cunita, pero en realidad, como vos podés observar acá, lo tenés, y yo lo tengo acá, lo veo. No es una cuna, es un Moisés. Se llama Cunita, el plan nada más. Pero bueno, mirá, en esta guía que tiene 300 páginas, tenés posparto y puerperio, lactancia, otro capítulo, que es el 2, donde habla del cuidado del bebé, otro capítulo, que es el 3, que habla de las vacunas. Vos fijate la cantidad de información, ¿no? Otro capítulo acá que habla de la salud sexual y de la anticoncepción, algo que es sumamente importante, de la preconcepción, embarazo y el parto. Estamos hablando del capítulo 5, y en el último, los cuidados en el hogar. Esto es una de las tantas cosas que traía este kit, que ayudaba a la mamá, a la familia y, como recién decía Marcos, ¿no?, a la igualdad entre todos y todas. Me encuentro acá con la familia porque ya en un ratito nada más comienza el documental que vos no te podés perder, que te lo vamos a pasar aquí en Bolívar Visión. Bueno, llegamos ya al final, a la despedida, diríamos, mostrando todo el trabajo, todo lo que pasaba con Tiago. Álvaro, últimos comentarios, palabras. Sí, para hacerlo un poco más laxo el tema, me gustaría contar algunas anécdotas interesantes de Santiago. Sí. Por lo menos una que nunca conté. A ver. Que, digamos, mi última actividad antes de jubilarme era editor de un periódico de arte y por ende tenía muchos artistas amigos y en común. Para que veas un poco la cabeza de Tiago, le presenté a dos amigos muy grandes, que es Juan Caballero, que es un diseñador muy conocido, un fotógrafo excelente y una persona divina, y a Pedro Roth, otro artista divino, íntimo amigo, que hicimos muchas cosas juntos y demás. Y obviamente yo le presentaba a Santiago, sobre todo por Juan, para que hablen un poco sobre el diseño industrial. Recién empezaba Santiago. Y Pedro, que era muy ocurrente y era muy divertido, en un momento dice: Álvaro, tenés que decirle a tu hijo y a este Juan Caballero, que ya que son diseñadores, tenemos que hacer algo con la silla del presidente. Digo, ¿qué pasa con la silla del presidente? Dice: es que no tenemos una silla argentina. Dice: es una silla europea, con dorado la hoja, creo que en Italia, en Francia, no sé. Y Santiago le dice: ni siquiera es la silla de Rivadavia, es la silla de Roca. Y enseguida fueron así que propongo, ya que estuvo la diseñadora, la profesora de Santiago, que se haga un concurso para tener un sillón propio. El sillón argentino. El sillón propio. El sillón presidencial. El argentino, que como corresponde. Así era de humor. Te hago la pregunta a vos, a ver Sí. si me la contestás, vos que sos el papá que viste todo este transcurso. El problema de Cunita, las denuncias, la denostación del proyecto, ¿tiene que ver con la militancia? ¿Tiene que ver con Cristina? ¿Tiene que ver con qué? Para Mira, vos. yo no tengo ninguna duda que fue persecución política pura. Es decir, el plan obviamente
es, como dice la frase, un comienzo de vida igualitario. Y evidentemente la oposición no tiene esa misma idea. Y si tomás el año 55, cuando el banco de sangre fue destruido porque era sangre peronista, ¿sí? En el Ministerio de Salud, ¿sí? Los pulmotores y otras conquistas sociales que el peronismo tuvo, Viva el Cáncer para Evita, lo tuve yo en mis redes sociales, Viva el Cáncer, tuve amenazas. De hecho, ya hace 5 años que no toco en Facebook ni manejo mis redes, porque era ponerme a llorar o tener bronca o ganas de hacer cosas que obviamente no sería capaz. Pero que ganas tuve. Sí, lo dudo, Y sí. realmente son cosas que lastiman porque, como te dije anteriormente, esto es amor puro. Esto es realmente honrar la vida. Desde el punto político que sea. Por eso no sé cómo se atrevieron a hacer semejante denuncia, ¿no? Pero bueno, acá estamos reivindicándola. Andy, últimos minutos, segundos te diría, mensaje para los que nos están mirando y me gustaría también un mensaje para Tiago. Para los que nos están mirando, bueno, compañeros y compañeras, sigan este camino que es el camino del amor, de la construcción desde el amor. Construir desde el amor me parece que es el camino. Y bueno, Tiaguito, te extrañamos mucho, que ya sos un hermano del pueblo, sos un hermano de todes. Y bueno, eso. Gracias, compañeros. ¿Bruno? Lo mismo. Te metí en un brete. Sí, bueno, no, yo simplemente quiero decir que, tengo que mirar la cámara, que aprovechemos todo esto que está sucediendo ahora para relanzar el Plan Cunita y que todo esto que se hizo sirva para que se relance, porque la necesidad de que esto exista sigue intacta, simplemente eso. Yo me voy a despedir porque una de las cosas que quiero es que ustedes se queden, porque después de esta conversación viene el documental, no te lo puedes perder aquí por Bolívar Visión, así que quédate acá pegadito a la pantalla, pero me voy a despedir. Un beso grande, nos encontramos la semana que viene y todo este tiempo, pero me gustaría, Álvaro, que vos des un mensaje a la sociedad, y con esto ya terminamos, y que también los saludes a Tiago, que está acá. Bueno, qué difícil todo esto, pero a la sociedad lo único que le puedo pedir, me incluyo, es que, como dijo alguien alguna vez, Santiago era un soñador y no era el único. Y Cunita creo que le privó, o sea, este juicio y esta suspensión le privó que nazcan muchos Tiagos. Seguramente hubieran nacido muchos Tiagos. Y él no era el único. Tiene un grupo de amigos y de hermanos que son maravillosos, y cada uno es lo que hace. Y sus amigos de trabajo, ni hablar, siguen peleándola, luchando. Y creo que el ejemplo de Santiago, sinceramente, voy a quedar a lo mejor demasiado orgulloso como papá, pero me parece que es un modelo muy interesante para hablar de él en las escuelas, en los colegios, en la universidad incluso, porque esa es la clase de gente que uno espera tener en un país como el nuestro, que las hay, estoy seguro que las hay, y me parece que es importante que un militante, un alumno, entienda que la política no es mala palabra, que es la herramienta principal para que podamos vivir bien, mejor cada vez, o peor. Depende del político que use ese instrumento. Así que bueno, y a Tiago, yo le escribí una poesía cuando falleció, al poquito tiempo, como saludo. Lo que voy a decir es el título de la poesía, que dice: hoy tu ausencia es la presencia que yo necesito. Me encantó. Así es. Me encantó. Gracias. 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 Gracias.